hay un tema importante. Cuando decimos que estamos escuchando últimamente los grupos rebeldes moderados, hay una ambigüedad que genera polémica. El mismo grupo puede cambiar de nombre en la narrativa de los medios dependiendo de a quién esté atacando o a quién esté tratando de desestabilizar. Y es por eso que un grupo puede ser, si ataca a un país X, terrorista, pero si ataca a otro país Y, es un grupo insurgente. Así que le dicen chicos rebeldes. Rápidamente, con estos grupos armados que entran de fuera, la gente sale a la calle. Ahí sí sale a la calle. En Damasco, en la capital, ahí la ven, Damasco, y en Alepo, la segunda ciudad del país, que es donde nosotros tenemos la misión. La gente salió a la calle, miles de personas con pan. Por cierto, Damasco tiene, ella está hablando de persecución de cristianos en Damasco, y Damasco tiene historia como sitio en el cual han sido perseguidos los cristianos. El Nuevo Testamento de la Biblia judeocristiana tiene un personaje llamado Pablo o Saulo, que ahí en Damasco persiguió a cristianos, ¿quién no diría, no? Incluso de alguna forma participó en la ejecución de Esteban, un cristiano fuerte que brillaba por aquel entonces. Dice la Biblia allí que Pablo le cuidó las ropas a los testigos. Testigos eran los primeros que lanzaban las piedras. Cartas con carteles, banderas, para apoyar a su presidente. Para expresar y manifestar su opinión respecto al gobierno que tienen. Y no porque Bashar al-Assad sea, no sé, la mejor forma de gobierno, un santo varón, probablemente no lo sea. Lo que pasa es que ellos preferían seguir como estaban a caer en manos del fundamentalismo islámico. Porque Hay un tema. Porque no es porque lo diga yo, porque lo haya dicho Juan Pérez o Pedro Pérez, sino que para algunos analistas el asunto del mal menor y el mal mayor está presente en Siria, por ejemplo. Mucha gente en Siria se ve en el espejo de Afganistán, del talibán afgano. ¿Qué preferimos? ¿Un gobierno como el talibán o un gobierno como Bashar al-Assad? Seguramente ambos son crueles en alguna medida con el pueblo. Yo no vivo allá. Quien sufre y padece son los sirios. Pero hay que valorar lo que piensa el sirio, la mujer siria, de verse en el espejo de algún día estar expuesta, no sé si lo querrá o no, yo creo, digo lo que, más o menos, a la condición de la mujer afgana allí. Y hay que recordar que la oposición a Bashar al-Assad, no todos quieren democracia. A la luz del lente occidental, no todos quieren democracia. Porque hay quienes, como el caso de ISIS, el caso de HTS y otros grupos yihadistas que tienen otra visión. El caso de ISIS, directamente ellos quieren acelerar la implantación de un califato mundial y en cada región ir designando emires e ir nombrando, juramentando allí, designando emires por regiones. Y quieren implementar o designar un emir en Siria, seguramente, por la doctrina. Igualmente HTS, de una manera más gradual. Igualmente Al-Qaeda. Al-Qaeda tiene otro criterio de crecimiento y de la consecución del califato. Pero la democracia así como que vamos para el parque y no es así. Ahí sí hay grupos moderados, pero hay que verlo entre tanta cosa, entre tantos argumentos, tantos criterios, tanto debate, tanto plomo. ¿Quiénes son los que realmente quieren una democracia a lo oriental? Porque ese es otro asunto. La democracia
tribal puede ser, por ejemplo. Escuchar. El resultado de esta guerra no iba a ser la democracia. Ellos ya lo veían. Esas mismas imágenes que nosotros veíamos, la escena que veíamos por la ventana pasar por el obispado donde estábamos, veíamos pasar esta gente por la ventana cantando, esas mismas imágenes eran tomadas por cadenas internacionales muy importantes de información y comentadas de esta manera. Continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle para pedirle a su presidente que se vaya. Era ridículo. Claro, ¿quién entiende árabe para saber que estaban apoyando, en realidad, a su presidente? Y por eso uno de los grandes dolores de este pueblo es esta gran mentira que se montó alrededor de esta historia, ¿no? Es el abandono de Occidente. El Papa lo llama el silencio cómplice de Occidente. Las veces que intentaron manifestar El silencio cómplice. Hay un documento, no recuerdo, una organización que ellos hacen un trabajo anual que investiga y precisa la cifra de cristianos perseguidos en Siria y en otros países. Se me va el nombre ahora mismo, pero es una organización que lleva ese control. Y cuando digo cristianos, ellos se dedican a investigar cristianos, maronistas, evangélicos, griegos, ortodoxos, romanos, católicos, apostólicos romanos, de todo. Ellos van llevando ese control. Porque, ciertamente, aunque hay, según he leído, cierta libertad para grupos minoritarios, como alawitas y cristianos, también es cierto que hay cualquier cantidad de denuncias de persecuciones del gobierno de Bashar al-Assad en contra de grupos cristianos y en contra de otras minorías. Entonces, pero yo digo, hay todo un asunto muy complejo. Es complejo. y expresar realmente su opinión, su voz fue totalmente tergiversada. Y fíjense que todo esto que se armó en torno a esta guerra, ¿no? Obviamente es una operación muy grande que requiere, por así decir, la opinión, el apoyo de la opinión pública, la aprobación de la opinión pública. Es decir, que Occidente apruebe que estos rebeldes, ¿no? Estos rebeldes moderados, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? De rebeldes moderados. ¿En qué momento un grupo pasa de ser terrorista a rebelde moderado? ¿A qué hora? Como dicen en Colombia. ¿A qué hora? Entonces es un tema difícil. Cambias el nombre, haces un rebranding allí, maquillas, cambias, votas a 4 radicales, no sé. Se levanten contra el dictador. Pero fíjense que es un error de Occidente, que nosotros cometemos como occidentales, de juzgar a los árabes con nuestros criterios occidentales. ¿Verdad? Y entonces vivimos nuestras democracias y pretendemos imponerlas a los demás. Sí, es que Exportar nuestras democracias a estos pueblos. sí, exportar las democracias es un problema, por eso yo invito a quienes me ven, a quienes escuchan el programa, que estamos haciendo una comunidad ya de análisis geopolítico. Algunos están con un nivel más avanzado, otros con un nivel más básico, otros con un nivel medio, pero vamos llevando un criterio común en esta comunidad de este canal. Y una de las cosas que yo defiendo es entender la cultura del otro en un ejercicio de alteridad, ponerse en los zapatos del otro, pero de verdad. Y entonces, unos pueblos diferentes a los pueblos occidentales, que no pasaron por los filtros de la Grecia o de la democracia griega, separación de poderes, no pasaron por el filtro del pensamiento romano, el derecho, que tienen visiones distintas a la Ilustración y al Renacimiento, tienen otra percepción del mundo. Ven el mundo de otra forma. Es inevitable. Si yo no he visto una película, no puedo opinar de esa película. Si yo no he ido
a un parque, a una ciudad, a visitarla, no puedo, tengo la visión. Para mí eso no existe. Los grupos, los pueblos orientales tienen otra cosmovisión, tienen otra visión del mundo, de la cultura. Mejor o peor, no lo sé, pero es otra. Entonces no es lo mismo hablar de Jehová, hablar de Jesucristo, hablar de la cultura, hablar de la música desde Occidente, que hablar de lo mismo, pero en Oriente. La divinidad es otra, sí o sí. La cultura es otra, sí o sí. Están en el pensamiento grupal, tribal, un poco más familiar, clanes. Esa es la visión tradicional histórica de muchos países en Asia. Es la verdad. Otros tienen una visión más a lo democrático occidental, sí. Sí, porque han estudiado, han visto, como dicen por ahí, han visto el mundo occidental. Y algunos quieren implementar. Mire, Carl Schmitt fue un teórico importante en el pensamiento constitucional. Hay una frase que se me viene ahora mismo a la mente, es que él decía que, hablando de democracia, la democracia no es posible en ciudades divididas y en ciudades con una diferencia social muy amplia. Pero mi percepción es la mía, sin jugar al otro. Mi percepción es, como decía Churchill, la democracia, el sistema, es el peor sistema, pero es entre el ranking de sistema, es el mejor. Está la monarquía, está lo que tú digas, lo que tú quieras. Pero la democracia es una técnica de gobierno. Injusta, a más no poder. Quienes pueden acceder a funciones de gobierno es una élite. Siempre hay, parafraseando el puño de hierro de la oligarquía en los gobiernos. El que llega no se quiere ir. Corrupción, injusticia, burocracia, pobreza. Pero, tal vez, desde mi punto de vista, es el menos malo en el saco de los peores sistemas. Habrá otros mejores. Habrá algún pensador, usted que me está escuchando, de repente tiene una idea mejor para llevar la estructura de un país. Rothbard, tengo un libro, por cierto. La anatomía del Estado. Dice, el Estado es un aparato que no sirve. Y lo dice Rothbard. Un aparato que no sirve, que nos pesa a nosotros, que nos roba, que nos quita el dinero, el Estado. Entonces, por ahí vamos. Cuando en realidad ellos llevan decenas de años viviendo de esta manera, han vivido bien y se los aseguro. En Alepo, el nivel de vida que había, la gente no era que estaba envidiando las democracias o pseudodemocracias occidentales. Para nada. Es más, los cristianos, aún siendo minoría, tenían cierta libertad religiosa, incluso para manifestarse, incluso para influir en el gobierno, para tener puestos en el gobierno. Que como ellos dicen, quienes ¿Qué dicen? están refugiados ahora en Europa, me lo han dicho, me he encontrado con personas sirias que me lo han dicho. Libertades que aquí en Europa, en plena democracia, los cristianos no tienen. Eso es polémico, pero tiene una interpretación. Dice, ¿qué tiene que ver el cristianismo con el poder? Si el cristianismo es fe, el cristianismo es amor, según la doctrina de los cristianos. Hay algunos que no tienen nada de eso, pero en la doctrina está el amor, la hermandad, la paz, la justicia. ¿Qué tiene que ver eso con el poder? Es que algunas veces
el cristianismo como bloque tiene que hacerse una fuerza política para sobrevivir, para defender sus escuelas, para defender sus templos, sus centros de reunión, sus comedores, para defender derechos grupales e individuales, porque le pasan por encima. Le pasan por encima, entonces tienen que organizarse socialmente. Entonces es una organización social de cristianos, no una organización cristiana. Creo que hay una diferencia allí. No sé si ustedes la piensan como yo, pero yo pienso que es algo muy pragmático para sobrevivir, para defenderse, para estar allí en la selva de concreto. Se organizan de esa forma. Por eso, pero utilizar la fe, como hacen algunos, para llegar al poder, sí es un error de todas. Lo hagas desde la religión que lo hagas. Tú puedes ser una persona cristiana que busca el poder, no buscar el poder desde el cristianismo. Al escuchar las noticias, no ser tan simplistas, ¿no? Como que la democracia viene del cielo y la dictadura del infierno, y no hay matices. Hay matices. Esta gente tiene otra mentalidad, otra cultura, han vivido siempre así, y les ha funcionado. ¿Qué derecho tenemos a atropellar su soberanía? Entonces, por eso los obispos, no últimamente de los obispos de Siria, que dijo, basta de vender armas a la oposición moderada, porque la oposición moderada no existe en Siria. Bueno. Había grupos opositores al régimen, minoritarios. Sí, el rebranding. 10 personas que son, vamos a ver, 50 personas que tienen una célula denominada terrorista por las potencias. Terrorista. Son 50 personas. Votan a 9 y quedan 41 y le cambian el nombre. Ahora son moderados. Y han matado a miles, o a cientos, o a decenas. Entonces, hay un debate que dar allí en eso. Y repito, cambian el nombre y ahora son potenciales receptores de financiamiento para derrocar al gobernador que le afecta a la potencia, que le incomoda a la potencia. Llámese como se llame. Que quedaron diluidos entre estos grupos fundamentalistas. No hay oposición moderada, a no ser que se quiera llamar moderado, descuartizar un cristiano. Si eso es moderado, sí, hay oposición moderada. Las diferencias que uno podía notar allí era cómo en Siria se vivía otro ambiente, ¿no? La tranquilidad y la paz que se vivía en Siria. La tranquilidad y la paz. Algunas veces, yo creo que el mundo moderno nos lleva por un derrotero que es confuso. Estuve en Soria. Yo vivía en Soria, España. Una ciudad muy bonita, hermosa. Madrid es bonita, hermosa. Pero la diferencia entre Soria y Madrid es eso lo que ella dice. Paz. El soriano que viene a Madrid, cuando ve a la gente caminando rápido, ¿qué pasa? Porque en Soria se camina lento, la gente va tranquilo, no hay ese ritmo acelerado que de repente lo puede haber en Nueva York, en Madrid, o sea, en otras ciudades, Los Ángeles, no lo sé. Pero la paz vale más que un McDonald's. No sé qué dicen ustedes, pero yo creo que entre tener paz, libertad y tener franquicias transnacionales, prefiero lo primero. No estoy diciendo con esto que Siria, en el tiempo que ella dice, no tenía problemas. Sí lo tenía. Ella está dando su testimonio. Y lo estamos entre nosotros, entre ustedes y yo, evaluando, valorando, analizando. Porque además hay que decirlo, por la calle del medio, que aunque ella estaba en contacto directo con los más pobres,
no tengo ninguna duda porque además ese es su trabajo como misionera. También es cierto que ella tenía beneficios, sin duda, que no tenían los más pobres. Porque tú puedes comer con ellos un rato y estar con ellos, pero al final del día o al fin de semana o qué sé yo, tú te vas para tu monasterio y estás en tu propio ambiente eclesiástico, la iglesia, el templo, tu espacio de reunión, tu casa pastoral, apostólica, monacal, el monasterio, lo que tú quieras. Por eso cuando uno escucha a personas hablar bien de un gobierno al que el pueblo tiene cuestionamientos serios y hablar favorable al pueblo, no quiero decir ningún nombre, no, pero si tú no has ido a convivir allá, no, yo he ido para allá, tú no has ido para allá, tú has pasado por ahí y te metes en la casa del presidente, ahí no hay riesgo. Complicado vivir en un país con $5 al mes o llevar el teléfono de un punto A a un punto B sabiendo que en cualquier momento te lo van a quitar con una pistola o que te van a meter un balazo en una pierna para quitarte los zapatos. Entonces, ahí, pues yo digo eso, que ella es una testigo importante, pero hay que valorarla en ese sentido. Era totalmente atípica para el resto de los países que yo había conocido. Son decirles que después de esos 12 años que yo pasé de misión en Egipto, estaba realmente cansada, agotada e incluso con mi salud un poco resentida, y es cuando mis superiores me ofrecen buscar un lugar tranquilo para descansar y yo pido ir a Siria. Lo pedí solita, no le puedo echar la culpa a nadie. Y fui a Siria y lo cuento esto a propósito para que se note lo que era este país, ¿no? Hasta que empezó la guerra. Y yo creo que uno de los años de misión, yo llevo 18 años como misionera en Medio Oriente, uno podía contar muchas cosas, ¿no? Uno vive muchas experiencias y muy duras. Pero realmente lo de la guerra y la persecución no tiene comparación con nada. No creo que haya un dolor más atroz para un pueblo como lo que está viviendo Siria desde hace más de 4 años. Siria, un país que era tan Aclarar que este video no es reciente, no es de este año, creo. próspero económicamente, un país que realmente no... la gente vivía muy bien y lo último que se esperaba era una guerra, y aun cuando ya veíamos lo que venía pasando en el mundo árabe con la mal llamada primavera árabe, ¿no? En Siria esto de ninguna manera se esperaba. Siempre hay células dormidas y la extensión y la expansión de los grupos nucleares duros o Al-Qaeda fue influyendo de manera importante para el crecimiento de estos yihadistas. Y hay un tema que es lo que yo digo, el testimonio de ella, que tiene un aporte valioso, pero su percepción, aun cuando lo que nos dice nos enriquece, tiene limitaciones en la percepción porque, bueno, los que están un poco más allí, acceso a las tiendas, a los militares, a los rumores que se dicen, esas cosas, ellos no se lo van a decir. Pero había, es lo que he leído, como que algo en el aire de revueltas con el padre de Bashar al-Assad. Recuerda que ellos tienen, por eso que se le llama régimen a ellos, al padre y al hijo, un régimen, porque característica de un régimen es fuerza represiva para controlar al pueblo en sus manifestaciones, también por el respeto o no, en este caso no, según los manifestantes, el respeto que exista de los derechos humanos. Y un elemento, hay otro, pero un elemento es que es la insistencia del gobernante de turno de mantenerse en el poder. Usted me dirá, bueno, es también una palabra manida que tiene sus matices porque depende de quién esté. Bueno, pero básicamente en los textos se le dice régimen a estos gobernantes, estos gobiernos con algunas de estas características. Sin embargo, llegó también. Los primeros disturbios fueron en el 2011.
Yo llevaba poquitos meses ahí de descanso en Siria, cuando empiezan los primeros disturbios, que fueron en el sur del país, ¿no? Fueron estos levantamientos que, aun cuando eran difundidos por la prensa como manifestaciones pacíficas del pueblo sirio, buscando democracia, ¿no? Que eso es lo que se vendió, lo que se vende Occidente con esta primavera árabe, como se la llama. Sin embargo, esto no coincidía con la realidad que veíamos y que constatábamos día a día en estas manifestaciones, que ya eran actos terroristas y ya... Ahí, que es lo que se ve por la televisión. O sea, en Venezuela ocurrió el 1 de diciembre, luego hablaré de eso en su contexto nacional de Venezuela, lo que llaman las marchas performativas. La televisión vende mucho eso. Una marcha performativa es, por ejemplo, eso que hicieron el 1 de diciembre, pintarse la cara, acostarse en el suelo en contra del gobierno, que es algo simbólico, pero que no hace nada al gobierno. En el mundo occidental de clases medias y medias altas, estas marchas performativas tienen un sentido porque los medios le dan la vuelta e impresionan. Pueden tumbar un gobierno, seguramente. En América Latina, las marchas performativas es un sinsentido. De las clases altas, por ejemplo de Venezuela, pintarse la cara, eso no toma el gobierno o no ejerce una presión sobre un alcalde. Pero lo que hacen en los barrios, que es trancar la calle, ¿sí? Manifestaciones allí. Y en Oriente Medio, que es el punto que quería comentar, no es marcha performativa, no es simbólica, no es trancar la calle. Ya las manifestaciones de oposición es matar al otro. Se lo someten a situaciones, a contextos denigrantes, a mujeres. Y a eso creo que es lo que ella se refiere. Eran persecución abierta a los cristianos. De hecho, desde los primeros disturbios había extranjeros, árabes extranjeros, provocando estos disturbios, uniéndose, ¿no? Alimentando a estos grupos opositores régimen, que eran grupos minoritarios, ¿no? Y ya con persecución abierta a los cristianos, como digo, ¿no? Y eran noticias de todos los días, cristianos descuartizados en bolsas de basura, en el contenedor, en la calle, con un cartel "no tocar, es cristiano". Con nuestras estudiantes, tenemos una pensión para estudiantes universitarias, que contaban que en la universidad ya habían ahogado en el lavabo del baño a varias estudiantes por ser cristianas, ¿no? Eso no se vive por ejemplo, en América Latina, que yo sepa. Nadie es perseguido por ser cristiano. Más bien el cristiano anda de casa en casa en los barrios llevando un mensaje para invitar a los ciudadanos de los pueblos, a los habitantes de esas comunidades, a las iglesias. Y son insistentes y gritan y se paran en las plazas, arman tarimas y no pasa nada. Aquí en Europa, pues que yo sepa, hasta un punto, no creo. En la realidad del Medio Oriente es totalmente diferente. Así comenzó esto en Siria. Cuando se producen estos primeros disturbios, la gente realmente se asusta y intenta manifestarse y sale a la calle, tanto en Damasco como en Alepo. Damasco es la capital del país, Alepo la segunda ciudad, pero prácticamente más importante que la capital por su movimiento económico. Sale la gente, de miles de personas. Destruida actualmente Alepo, con todo lo que ha ocurrido. Es una ciudad comercial, pero muy destruida. A la calle para mostrar su apoyo al presidente. ¿Quién va a invertir en Alepo hoy día? No creo. Fíjense, una cosa extraña y difícil de entender, ¿no? Porque ellos viven bajo dictadura. Pero sin embargo son años viviendo así, es el modo de gobierno que les ha funcionado y quizás a nuestro modo occidental es difícil de entender e incluso nos equivocamos al juzgarlos con... Lo que hemos hablado es difícil entender, muy difícil, la otra mentalidad, total. Nuestros criterios occidentales y pensar que la democracia puede funcionar para todo el mundo, ¿no? Estos pueblos se han manejado así, hasta el momento estaban muy bien y ciertamente no es que estaban añorando, ¿no? Los sirios, por ejemplo, en Alepo, ¿no? Envidiando las democracias o pseudo-democracias occidentales. Para nada, vivían realmente muy bien. Y en ese sentido, por eso se manifestaron, para mostrar que ellos preferían seguir como estaban antes de terminar en manos del fundamentalismo islámico, que ya lo... ¿Qué es lo que estamos hablando?
el espejo de Afganistán. Hay países poco de Medio Oriente, un poco más, pues más liberales, más occidentales, y un avance, porque yo no soy quien para cuestionar la visión religiosa, política de alguien. Yo lo que cuestiono es la crueldad que yo no justifico. Ni que me la explique como me la explique. No la justifico. Entonces, solamente pensar un mundo tan complicado de guerras, de cercenar derechos humanos, libertades de las mujeres, es complicado. Es muy complicado. Y ahí es muy complicado. Y eso es tal vez lo que veían los sirios. Y digo yo, posiblemente, yo no soy sirio, pero entre el muy malo y el demasiado malo, es quizá lo que estén viendo ellos. Veían venir. Es decir, para ellos es como elegir el mal menor. Cuando se producen estas manifestaciones, las caravanas de gente, de miles de personas en la calle, lo que veíamos por las ventanas del obispado donde estamos, donde vivimos, lo veíamos también por televisión. Y las mismas imágenes eran comentadas de esta manera. Continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio, que sale a la calle pidiéndole a su presidente que se vaya. Es decir, lo contrario de lo que estaban intentando expresar. Y ciertamente es uno de los grandes dolores de este pueblo, ¿no? ¿Y no será que en lugar de manifestar un apoyo a Bashar al-Assad, era manifestarse en contra de lo que pudiera representar algo como lo que estamos hablando? Y Bashar al-Assad estando allí como una balsa de salvación. Entonces no es un apoyo a un presidente que te amo, que te quiero, que bueno lo hace, sino no te vayas. No sé, escríbame usted, dígame usted qué opina. Un gran sufrimiento a la par de la guerra y la persecución que están viviendo es esa gran mentira montada alrededor de esta guerra, ¿no? Es el abandono de Occidente, es el silencio cómplice de Occidente, como lo llama el Papa Francisco. Porque en realidad esta guerra en Siria tiene poco y nada de guerra civil y en realidad fue algo armado y programado desde afuera con fines económicos, incluso hasta manipulando a estos grupos fundamentalistas, ¿no? Que aun cuando buscan acabar con los infieles, es decir, con los cristianos, ¿no? Y derribar el gobierno, en definitiva, en el fondo, lo que se persiguen son fines económicos y nadie en realidad está pensando en el pueblo. Cuando los disturbios se van multiplicando en los pueblos, en las ciudades, vemos que se van acercando a la ciudad de Alepo. Alepo, una ciudad de 5 millones de habitantes, muy próspera, una ciudad muy pintoresca y famosa además en el mundo árabe, una ciudad milenaria, pero famosa en el mundo árabe por sus grandes fiestas, eventos sociales, sus grandes comidas, ¿no? Una ciudad muy occidentalizada, una ciudad muy bonita que de un día para el otro, con la llegada de los terroristas y de los grupos armados a la periferia de la ciudad, queda en este estado, ¿no? Sobre todo en los barrios tomados por ellos. Cuando empieza ya propiamente esta guerra en Siria, nuestros superiores nos preguntan si queremos seguir allí. Nosotros estamos obligados como misioneros a permanecer en un lugar así de riesgo. Si queríamos permanecer, teníamos que prestar nuestras razones y tener el apoyo de nuestras familias. Cada uno de nosotros lo pensó, tanto los hermanos como los padres. Una decisión muy dura. Viene la guerra y te preguntan, ¿te quieres quedar trabajando aquí o te vas? ¿Usted qué dice? Cada quien tendrá una decisión diferente, una opinión diferente. Y queríamos quedarnos. Yo recuerdo que hablé con mi familia y le dije a mis padres, bueno, ellos sabían cómo estaba la situación, veían las noticias. Le dije, me quiero quedar. Mi padre me dijo, y lo que pasa es que has estado con esta gente hasta ahora y los vas a abandonar cuando más te necesitan. Vos tenés que estar ahí. Así eso significa dar la vida. Sos misionera. Bueno. Y me dijo también esto. Además, no pretendo de ninguna manera competir con Dios. Él te cuida allá mejor de lo que yo te puedo cuidar acá.
argumento de base cristiana. Para nosotros ciertamente el apoyo de la familia y el apoyo de nuestra congregación es importantísimo, ¿no? Y el apoyo que nos damos mutuamente con los demás misioneros y misioneras, porque hay muchas otras congregaciones trabajando en Alepo y en general en Siria. Con la llegada de los grupos armados. Ahora que recuerdo, hubo un religioso francés que, bueno, fue asesinado creo que por ISIS. Un obispo francés y un religioso de la iglesia ortodoxa griega y la hermana Ibrahim, se me va el nombre, después de Ibrahim, que la relacioné con otra cosa que leí. Ellos fueron, ellas de la iglesia ortodoxa siria y el otro de la iglesia ortodoxa rusa, griega. En el año 2013 por ahí fueron secuestrados y más nunca se supo de ellos. A la ciudad, se produjo lo que fue el bloqueo de la ciudad. Estos grupos fundamentalistas tomaron todas las rutas de acceso a la ciudad de Alepo. Todo ese rosado que se ve alrededor de la ciudad de esa franja fue el sitio que hicieron a la ciudad de Alepo. Aquí está nuestro barrio, Hay Shahba. Los terroristas bloquearon la ciudad completamente. Y aun cuando el Ejército Nacional intentaba retomar las rutas de acceso, retomar el control, no lo logró hasta pasado un año. Fue prácticamente 1 año y medio que la ciudad de Alepo estuvo bloqueada. Es decir, nadie salía, nadie entraba. Ahí está entonces lo que digo. Si tú me estás diciendo por los medios de comunicación, tú me estás vendiendo de que quien está en contra de un gobierno, un régimen de fuerza dictatorial, es un grupo moderado, y este grupo bloquea la ciudad, nadie sale, nadie entra, perjudica a los habitantes, son rehenes allí, y además les conviene a los grupos terroristas tener rehenes, porque de esa forma tienen escudos humanos. Si no tuviesen rehenes, si no tuviesen civiles allí en cautiverio, presos, con un misil los vuelan. Pero por eso es que es difícil. Hay una prohibición totalmente sensata de no accionar militarmente si hay de por medio personas inocentes que han sido secuestradas por sus captores. Pues esta gente que los utiliza como escudo o como moneda de cambio. Y nada salía y nada entraba. Imagínense una ciudad de 5 millones de habitantes sin insumos durante más de 1 año. Se acabó el combustible, ¿no? Ya no veíamos vehículos por la calle. Se acabó el gas, las garrafas de gas. Y gente que lo tenía todo, esta gente que vivía tan bien, ese nivel de vida tan alto, salía a la calle y arrancaba ramas de los árboles para cocinarse algo para comer. Luz. Lo vivimos en Venezuela, pero a otro nivel. No se puede comparar Siria con Venezuela bajo ningún concepto. No se puede comparar en los casos. Venezuela tuvo circunstancias parecidas sin la guerra. Agua. Hasta el día de hoy es un terrible problema. Tenemos 1 hora de electricidad por día o 2. ¿Cuándo tenemos electricidad? Porque ahora, en este momento, en Alepo llevan 50 días sin electricidad. El agua llega 1 vez por semana o cada 10 días por unas horas. Pero la época esa del bloqueo, que fue ese año, fue terrible, ese primer año. Para mantener las medicinas, por ejemplo, bueno, habrá, no sé, planta o los equipos humanitarios tendrán algunas ventajas. Imagínense lo que era la entrada de alimentos, es decir, los alimentos que no entraban. Todo lo que son alimentos perecederos que entran del campo, uno no se lo pregunta mucho, ¿no? Cuando va al supermercado o a la verdulería, pero todo eso entra del campo a las grandes ciudades. Verdura, carne, frutas, todo se acabó. Y estuvimos sobreviviendo como pudimos. 5 millones de personas. Arroz, fideos y enlatados, lo que quedaba en los mercados. La gente decía... Bueno, hay una falsa narrativa de decir que algunos grupos
de estos perfiles son una especie de socialistas. Socialistas no. Lo digo porque todos son iguales menos ellos, que son diferentes, porque los grupos líderes, los que cerraron la ciudad, y el gobierno sí come. Y come bien. Tiene otro sistema de reserva. Incluso los que bloquean pueden ir a frontera, pasar la frontera y buscar insumos. Y que pasa a trabajar el pueblo, la gente de abajo. Ayer vi un documental. Una niña siria. ¿Cómo se llama? Ebril, no me acuerdo cómo se llama. Nos están dejando morir de hambre y de sed mientras el mundo no lo sabe, porque nunca en ese año y medio Alepo fue noticia. Y estamos en la era de las comunicaciones. Ya estamos casi terminando, pero qué interesante eso que dicen. Porque un país que tenga un año prácticamente con una hora al día de luz, es un país que para los medios no existe, no le interesa dar la noticia. Es la verdad. Por eso es que hay unas guerras que se venden más que otras. En los próximos días vamos a hablar de las guerras de África. Guerras que nadie conoce. No venden. No tienen rating. No son cosas casuales. Bueno, vamos a ir dejando esto hasta acá. De verdad que escuchar a la hermana Guadalupe Rodrigo reaccionando a sus vivencias, sus impresiones de lo que vivió en Siria, es para que usted lo revise, lo analice en su casa, en su familia, con sus amigos, usted mismo con una libreta. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Gracias por estar allí, por escuchar la información. Compartan el enlace, denle like. Si usted no se ha suscrito, suscríbase, activa la campanita y bueno, nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Chao.